Bienvenidos al podcast Actualidad Latinoamericana, con la participación de editores de Diario Financiero de Chile, la República de Colombia, El Economista de México y Gestión de Perú, miembros de la Red Iberoamericana de Prensa Económica, RIPE. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast que, como ya lo saben, es un podcast bastante único, probablemente único a nivel mundial, porque acá nos juntamos cada semana editores de 4 de los principales medios económicos de Latinoamérica para hablar sobre economía y coincidentemente son los 4 países de la Alianza del Pacífico: Chile, Perú, México y Colombia, así que eso nos da una perspectiva bastante única. Los saluda Renato García de Diario Financiero en Chile y están como siempre acompañándome Anilú Torres de Gestión en Perú, Alison Gutiérrez de la República de Colombia y Octavio Amador del Economista de México. Pero en esta ocasión vamos a hacer un programa especial. Tenemos a un invitado de lujo, nada menos que Daniel Velandia. Él es economista jefe de Credit Corp Capital. Credit Corp es un tremendo holding financiero, un holding peruano que tiene presencia en varios países de la región y que cubre específicamente estos países de la Alianza del Pacífico. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, un gusto, Renato. Mil y mil gracias por la invitación. De verdad, un placer estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias por acceder a esta invitación y voy a comenzar yo en esta oportunidad. Te voy a hacer con la primera pregunta para conversar, ¿no es cierto?, de todo lo que ha pasado en el último tiempo en materia económica. Ha cambiado el panorama, no solo, pero también en gran medida por la llegada de Donald Trump a Estados Unidos. Y en ese sentido, mi primera pregunta es si lo que ha ocurrido con la llegada del nuevo presidente estadounidense representa el advenimiento de un nuevo orden comercial. ¿Se puede hablar propiamente de que estamos ante un nuevo orden del comercio global o es simplemente un pequeño ajuste? Y en ese sentido, si hay un nuevo orden, ¿qué significa esto para las economías que son socios comerciales de Estados Unidos, pero específicamente para las economías más pequeñas y que han definido de alguna manera su identidad por la apertura comercial, como son en gran medida Chile, también Perú, economías pequeñas que son muy abiertas? ¿Qué implica este nuevo escenario para ellas? La verdad es que sí vemos un cambio importante, o por lo menos incluso una consolidación de algunos de los escenarios que habíamos visto a partir del 2017, cuando justo Donald Trump llega a su primera presidencia. Recordemos que empieza a haber una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Eso conlleva a que muchas empresas en el mundo empiecen a reconsiderar su posición comercial, dónde ubicarse dependiendo de su vocación exportadora, bien sea a China o bien sea principalmente a Estados Unidos, tendencia que se profundiza con la pandemia, porque China dura cerrado un buen tiempo, casi 2 años, y entonces nace el concepto del nearshoring y el friendshoring. Ya de alguna manera el concepto de ventaja comparativa o ventaja competitiva de la teoría del comercio internacional empieza a hacerse poco a poco a un lado y los empresarios, principalmente asiáticos o europeos, empiezan a considerar mejor hacer negocios con amigos o con quienes estén cerca, dependiendo de cuál es la vocación de las ventas, particularmente las exportaciones, de tal manera de evitar conflictos comerciales con países que utilizan el garrote a la hora de negociar, como es el caso hoy en día de Donald Trump. Entonces, seguramente lo que vamos a ver a futuro es esa profundización de esa dinámica comercial en la cual los países prefieren buscar nuevos mercados. Y eso creo que genera grandes oportunidades para nuestros países, en la medida en que particularmente países asiáticos, no solo China, países europeos, van a buscar nuevos mercados a fin de no depender tanto de Estados Unidos. Incluso varios economistas norteamericanos comentan
que más allá de que Donald Trump imponga o no imponga aranceles, porque es algo que está por verse todavía efectivamente, va a haber un agotamiento en las relaciones comerciales. Es muy difícil que uno como socio esté con un socio, un amigo, entre comillas, al cual todo el tiempo me está amenazando con respecto al comercio internacional. Entonces, esas dinámicas creo que pueden generar algo positivo a mediano y largo plazo. Dicho eso, Renato, en el corto plazo hay un sufrimiento y unos desafíos importantes. Digamos que más allá del impacto directo, dependerá de la relación de cada país con Donald Trump. Lo cierto es que todos estamos muy pendientes de lo que pueda pasar con China en últimas. Mi opinión es que China es clave para el resultado final sobre la economía mundial y así sobre Latinoamérica de todo este contexto comercial. Sería muy preocupante el escenario en el cual Donald Trump de verdad cumpla su propuesta de subir aranceles a China un 60%, porque eso podría hacer que China crezca menos, y si China crece menos todo el mundo y sobre todo Latinoamérica, países como Perú, como Chile, como Brasil, cuyo principal socio comercial es China. Por ahora el mercado ha estado un poquito más tranquilo porque la relación entre Trump y Xi Jinping ha sido más bien diplomática, pero todavía estamos pues empezando el gobierno Trump y habrá que ver definitivamente qué tipo de medidas se toman. Entonces, en el corto plazo, digamos en los próximos 2, 3 años, determinante lo que pase con China, pero en el mediano y largo plazo soy un convencido de que Latinoamérica puede aprovechar sus ventajas comparativas en muchos sectores porque Asia y Europa van a estar buscando nuevos amigos, nuevos socios comerciales. Buenos días, Daniel. Preguntarle en el caso de Colombia, ¿cómo analiza usted que se ha venido comportando el mercado de valores y cuáles son como esas acciones que van a tener una mejor rentabilidad? Bueno, Alison, esa pregunta es muy interesante y es bien difícil de responder. Por estos días se están combinando diversos factores en los mercados en Colombia. Por una parte, esta relación difícil, digamos, a nivel comercial que va a tener Trump con el resto del mundo, que puede llegar a tener implicaciones dentro del comportamiento de los activos principales para Colombia, como el precio del petróleo. Esto es muy importante. No podemos olvidar que Donald Trump tiene como objetivo aumentar su producción de petróleo en 3 millones de barriles por día. Eso sería casi el doble de lo que usualmente es el superávit o déficit en el mercado petrolero mundial. Al final, Trump lo que quiere es reducir significativamente el costo de energía para hacer la industria norteamericana más eficiente, y ahí tenemos que monitorear esa situación. El precio del petróleo va a ser relevante para lo que suceda con la economía colombiana en los próximos años, y vamos a depender del escenario donde finalmente nos paremos con las políticas energéticas y de otro tipo y comerciales de Donald Trump. Por otro lado, Colombia está afrontando unas afugias fiscales significativas. Recientemente se conoció que el déficit fiscal fue de 6.8 del PIB en el 2024, muy por arriba de la estimación oficial de 5.6, y eso mantiene la prima por riesgo país elevada, un dólar más alto de lo que debería, unas tasas de interés más altas de lo que debería, y eso de alguna manera impide incluso que el Banco de la República, el Banco Central de Colombia, pueda disminuir tasas más rápidamente. Eso afecta al mercado de valores, incluyendo el mercado accionario. Entonces, si uno mira el panorama externo, el panorama local de tasas fiscal, la verdad es que pareciera que hubiera de pronto, espacio limitado para el mercado accionario para valorizarse. Dicho eso, tengo que decir que recientemente muchos bancos globales han venido publicando reportes acerca de un potencial cambio político. De hecho, sabemos que recientemente en Colombia tuvimos un impasse entre el gobierno Trump y Gustavo Petro, un domingo de alguna manera nerviosos en Latinoamérica, en Colombia principalmente, pero por otro lado, estamos en un remesón ministerial porque hay serios problemas dentro del gobierno en temas de gobernabilidad. Entonces, el mercado empieza a pensar la posibilidad de que efectivamente haya un cambio del péndulo político en las elecciones del 2026. Entonces, combinar todo es difícil, es complicado, porque internamente la economía colombiana sigue débil, las tasas de interés siguen altas y tenemos afugias fiscales. Pero por otro lado, empiezan los inversionistas a considerar la posibilidad
de que podamos llegar a tener un mejor comportamiento en el 2026 por cuenta del posible resultado electoral. Entonces el mercado puede empezar a anticiparse a esa posibilidad en el 2025 y de hecho ya lo estamos viendo parcialmente. Por eso el mercado accionario ha venido teniendo un buen comportamiento este año en Colombia. Y si llegara de alguna manera a incrementarse realmente con datos, con encuestas, la probabilidad de tener un gobierno pro mercado a partir del 2026, digamos que ahí veríamos ganadores importantes como lo serían los bancos o como serían las compañías de energía eléctrica. O el sector eléctrico y energético en general. Este último caso es porque recordemos que con la actual administración ha habido muchos riesgos regulatorios sobre el sector de energía, inclusive se habla hoy en día de que podría haber un apagón, un problema de generación, entre otras cosas por decisiones del gobierno. Si llegara a haber un cambio de gobierno, obviamente habría mucho más optimismo con respecto a lo que podría pasar en ese sector. Entonces, depende del escenario donde nos movamos. Por ahora somos moderados en Credicorp Capital, pero si realmente empieza a haber más evidencia de que puede haber un cambio en el péndulo político el próximo año, bancos, sector energético en particular, pueden ser muy, muy beneficiados. Lo de Ecopetrol está por revisarse, porque primero creemos que va a haber un ruido adicional. Hemos venido viendo mucho ruido por el nivel de reservas y por temas de gobierno corporativo. A eso creo que le queda un poco de historia por contar antes de pronto de llegar a ser un poco optimistas con la compañía. Buen día, Daniel. De este lado te saluda Octavio Amador del periódico El Economista de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por concedernos unos minutos. A mí me gustaría preguntarte dos cosas o sumarizar dos temas en una pregunta, digamos, relacionada esta con los dos grandes o dos de los más grandes factores de la producción, capital y trabajo. Hablando de capital, ¿cómo vislumbras tú el comportamiento de la inversión fija en países como México, países como Colombia que tienen más imbricación comercial con los Estados Unidos? Recientemente en México ya empezamos a escuchar a CEOs de empresas automotrices hablando de la posibilidad de relocalizar activos de producción o trasladar producción a los Estados Unidos en el caso de que se impongan los aranceles de 25% a la importación de vehículos, y eso ya está generando posibles aplazamientos de inversión hacia la segunda mitad del año. ¿Tú cómo verías en la segunda mitad del año esto? Y en la segunda parte de la pregunta tiene que ver con el factor trabajo. ¿Cómo ves tú el comportamiento del mercado laboral en los Estados Unidos a partir de esta amenaza de Donald Trump de realizar deportaciones masivas que afectarían a una parte importante de la fuerza laboral de Estados Unidos en sectores en donde se confía mucho, la economía estadounidense depende mucho, sobre todo de la mano de obra migrante? Bueno, muchas gracias, Octavio, por la pregunta. Realmente, pues México, por supuesto, es el país más amenazado directamente por potenciales restricciones comerciales o medidas proteccionistas por parte del gobierno Trump en los Estados Unidos. Y de hecho, efectivamente, sí hemos visto una menor confianza para invertir por parte de empresarios en México, a la espera por lo menos de mayor claridad. Como bien lo dices, en el caso de vehículos es evidente el nivel de incertidumbre que hay. Con el caso de México, en todo caso, se combinan varios factores. El primero, la incertidumbre con respecto a la política comercial, eso va a ser clave. Lo segundo, el tema relacionado con la finalización de grandes proyectos de inversión del gobierno mexicano que venían trayendo un muy buen ritmo, principalmente hasta finales del 23, principios del 24, y que empiezan a finalizarse y por lo tanto tienen desfavorable sobre el comportamiento de la inversión total. Y tercero, recordemos que internamente hay una serie de riesgos, digámoslo, regulatorios que mantienen elevada la incertidumbre política en la economía mexicana. Como no podemos olvidar que hacia mitad de año debíamos tener la elección de jueces por voto popular. Tal vez esa es la medida que más preocupaciones ha generado entre los inversionistas y los empresarios, a lo que se suma que se han venido
proponiendo y aprobando la eliminación de reguladores autónomos en algunos sectores como el de comunicaciones. Entonces, ese tipo de medidas internas o de incertidumbre interna conjuntamente con la incertidumbre que viene en la economía norteamericana, pues hace que el panorama para la inversión fija en México no sea lo más alentador para este año. De hecho, nosotros en Credit Corp Capital tenemos una proyección de un crecimiento del solo 1.4 en la inversión para este año, después de que fue 4,5 en 2024 aproximadamente, según nuestras estimaciones, y casi un 20% en el 2023. Entonces se empieza a desacelerar, porque al final yo siempre digo lo mismo, no hay nada que más paralice a un ser humano o a una empresa o a un inversionista que la incertidumbre. Y en México tenemos incertidumbre externa y incertidumbre interna. Solo conforme se vayan decantando todos estos temas, vamos a tener un poquito más de tranquilidad. Así que si el escenario resulta un poco más favorable, digamos, de lo que muchos pueden estar pensando hoy, hacia el segundo semestre deberíamos poder ver algo de recuperación gradual de la inversión, conforme, insisto, ya venimos dejando atrás eventualmente como decisiones y todo este tipo de reformas y ya tenemos más claridad de hacia dónde vamos. Pero en principio creo que el ánimo de los empresarios efectivamente decae y esto va a ser un poco difícil. En el caso de Colombia, lo que pasa es que más allá de lo de Estados Unidos, por ahora no vemos mayor afectación directa por cuenta de restricciones comerciales, porque a Colombia no lo están, digamos, amenazando directamente desde Estados Unidos. Más allá de ese impasse el domingo, todo quedó ahí por ahora. Entonces, por ahí no vemos afectaciones, pero sí lo que pasa es que estamos todavía en un gobierno que ha propuesto muchos cambios a las reglas de juego en los sectores más importantes de la economía, en energía, en gas, en petróleo, en minería, en infraestructura, en vivienda, y eso tiene a la inversión bastante, digamos, paralizada en algunos sectores. Entonces, es previsible que la inversión hasta las elecciones no tenga un gran despegue en Colombia, pero yo diría que es por un contexto más interno. Si llegáramos a tener la posibilidad y llega a aumentar la probabilidad de un escenario en el que el péndulo se mueve hacia un gobierno más pro mercado, y yo siempre digo, no necesariamente tiene que ser la derecha, simplemente un gobierno más pro mercado, seguramente la inversión tenderá a incrementarse de manera sustancial, pero lo vemos más pasando a partir del 2026, eventualmente en Colombia. Y con respecto a la última pregunta del mercado laboral, es muy interesante ver algunos análisis que sugieren que en el sector construcción, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta el 15% de los trabajadores son inmigrantes ilegales. Y en el caso de agricultura, alrededor del 8%. Y ya hay estados como California con algunos inconvenientes para que sus trabajadores vayan a los cultivos porque no quieren salir por miedo a que los deporten. Entonces, yo en el fondo creo que de todas las políticas que plantea Trump, el tema de inmigración va a ser más complicada de materializar. Lo que sí creo es que va a seguir buscando deportar personas con antecedentes judiciales o criminales, y eso sí va a seguir. Pero yo no creo que vayan hasta el punto en el que haya una gran afectación del mercado laboral. Dicho eso, si Trump mantiene su política y deporta 1 millón de personas por año, ahí seguramente vamos a tener un impacto negativo sobre el mercado laboral, con aumento de salarios y por lo tanto también la posibilidad de tener más inflación de lo deseado. Entonces creo que en últimas esta política de deportación juega en contra de los Estados Unidos y por eso esperaría que al final no se materialice tal y como lo ha planteado Donald Trump. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ani Torres desde Gestión Perú. Hay otro tema en agenda, aparte del tema de aranceles, por supuesto, en la agenda de Donald Trump, que es también, por ejemplo, lograr este acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, bueno, al menos recientemente, y la primera pregunta iba por ahí, si eso va a cambiar un poco las perspectivas globales de crecimiento, por ejemplo. Hablabas, por ejemplo, también sobre el tema de producción de petróleo, un componente importante en juego, además, dentro de Rusia. Y otra pregunta a la par, que también, digamos, es de inquietud aquí entre los colegas, es, por ejemplo, cómo ve la perspectiva de las remesas para este año, justamente muy ligado con el tema de las deportaciones allí en Estados Unidos. Pues mira, mil gracias. Bueno, con respecto a lo de Rusia, Ucrania,
Creo que hay diversos puntos de vista, pero concentrémonos en lo económico, porque en lo geopolítico, digamos que hay un temor enorme por parte de las autoridades europeas de que dentro de las negociaciones que plantee Donald Trump esté justamente, y eso se ha hablado ya dentro de asesores de Trump, de dejarle a Rusia parte del gobierno, perdón, del territorio que ya invadió en Ucrania. Eso claramente pone muy nerviosos a los europeos, porque es decir, después de todo lo que ha pasado en Ucrania y todas las vidas que han estado en juego, regalar territorio, digamos que eso no está bien. Además, ¿por qué? O pone nervioso a la gente, porque qué tal que un día Putin vaya por Polonia, ¿no? Entonces, digamos que ahí empieza a haber una serie de factores muy preocupantes que pueden recomponer aún más el ambiente geopolítico, el orden geopolítico mundial. Pero dejemos eso de lado. Si de alguna manera sí llega a haber menos conflicto en Rusia, lo primero que va a pasar es que efectivamente los precios de la energía van a tender a caer. Eso beneficia inmediatamente a la economía europea, que hoy por hoy le está costando mucho competir con el resto del mundo, justamente porque tiene costos de producción muy elevados, uno de ellos la energía. Si llega a haber una solución de la guerra, precios de petróleo, precio del gas, sobre todo en esa región, van a tener una caída y eso sería bastante favorable para la economía europea. Hay que recordar que hoy por hoy las proyecciones de crecimiento de Europa no superan el 1%, realmente es la región más rezagada del mundo con más problemas por lo geopolítico, por China, por Estados Unidos, por todo. Así que la resolución de esa guerra definitivamente sería algo relativamente favorable. Una caída en precio de petróleo, de gas, va a beneficiar a Europa, pero también a Estados Unidos y a muchos importadores netos, como el caso de Perú, el caso de Chile. Eso al final es positivo, digamos, concentrándose en el tema de energía, beneficia a todos los importadores netos en la finalización de esa guerra, pero perjudica a quienes producimos petróleo, como Brasil, como Colombia o incluso como México. Entonces ahí tenemos que estar pendientes de eso porque el efecto neto en la región es dispar. Con respecto a las remesas, hoy por hoy a Perú le ingresan aproximadamente 1.7 del PIB en remesas, la mayoría proveniente de Estados Unidos. Digamos que hasta el momento no vemos una gran afectación por, digamos, la cantidad de deportados usualmente vienen a ser de otros países, desde Estados Unidos, mexicanos, centroamericanos, venezolanos, colombianos. Claramente, si llegáramos a tener una deportación masiva de peruanos desde los Estados Unidos, toca empezar a mirar esa recomposición del tema de remesas. Pero muy importante una cosa, que no se ha hablado mucho por ahora, pero recordemos que el equipo económico de Trump ha propuesto incluso la posibilidad de un impuesto a las remesas. Eso, más allá de que deporten o no personas, eso sí sería también, o sería otro factor negativo para el ingreso de remesas a nuestra región. Así que tenemos que monitorearlo. Si ustedes me preguntan a mí, y cierro con esto, la verdad, una de las políticas que más me preocupa de Donald Trump para la región es el tema de deportaciones. Entre otras cosas, porque aquí estamos hablando de remesas y estamos hablando de la posibilidad de que se devuelvan personas, pero yo no descarto una segunda ola migratoria porque en Sudamérica, porque principalmente Donald Trump va a buscar deportar muchos venezolanos y lamentablemente por la situación de Venezuela, esas personas no se van a poder quedar en Venezuela. Así que podemos estar repitiendo en parte una historia como la que vimos por allá en el 2019-2020, donde muchas de estas personas tuvieron que llegar a Sudamérica. Así que yo no descarto lamentablemente esa situación y eso puede poner en mucha presión a nuestras economías otra vez en lo fiscal, en lo económico y en lo social, como por ejemplo los sistemas de salud. Muy bien, vamos terminando ya este programa de esta semana. Ha sido muy interesante, una revisión completa de todos los escenarios en los distintos frentes económicos que se abren para América Latina. Le damos las gracias a nuestros panelistas, como siempre, por participar, pero especialmente en esta ocasión, las gracias son para Daniel Velandia, nuestro invitado. Él es economista jefe de Credit Corp Capital, que ha contestado todas nuestras preguntas, ha hecho una revisión muy completa de todo el panorama económico regional. Y bueno, le damos las gracias, por supuesto, a quienes se conectan todas las semanas a este programa, a quienes lo hayan hecho también, ¿por qué no?, por primera vez en esta ocasión, y los dejamos invitados a seguir conectándose a través de Spotify o sus plataformas favoritas.
y les deseamos que tengan un excelente resto de lo que queda de la semana. Este fue el podcast Actualidad Latinoamericana. Una mirada hacia las principales noticias de la región.